Hace unos años atrás, como familia, degustábamos de un programa, de una serie de televisión que se llamaba Designated Survivor, el sobreviviente designado. Y tuvo unas buenas temporadas, obviamente, hasta que Netflix la tomó y la dañó, como todo lo que hace Netflix. Pero en las primeras series, en las primeras dos series, o las primeras dos seasons, dos temporadas de esa serie, a mí me llamó la atención porque esa serie comenzó y se desarrolló principalmente las dos temporadas en el suceso y en el momento en que el presidente de los Estados Unidos está dando su mensaje en el Congreso, y ahí está todo su gabinete, y hay un atentado y el presidente y todo su gabinete muere allí. Así que, como bien hacen los gobiernos, cuando eso se da, hay alguien que esconden, y ese es el sobreviviente que será designado en caso de una tragedia. Y la serie trata sobre este secretario de Vivienda que automáticamente tiene que jurar como el nuevo presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo. Así que el desarrollo de esa serie es cómo este nuevo líder toma el control y en la situación en la que se encuentra la nación después de ese atentado. Desde hoy vamos a ver al sobreviviente designado por Dios del pueblo de Israel, a Josué, para terminar y cumplir el pacto, el compromiso, la promesa que Dios había hecho con su pueblo. Lo bueno es que aunque en aquella historia el final no es muy feliz, en la nuestra lo es. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Josué. Vamos hoy a leer el capítulo 1, Josué capítulo 1, y he titulado el primer mensaje desde este capítulo 1 hasta el capítulo 24 como una doble comisión. Una doble comisión. Y no vamos a leer el capítulo completo ahora, vamos a dividirlo en dos partes, pero yo quiero que tú anotes desde ahora cuál es el argumento que yo quiero presentar y que yo quiero que tú te lleves en esta tarde. Y es este, no está en pantalla. Las instrucciones del Señor. Las instrucciones del Señor y la obediencia a ella están atadas a sus promesas. Las instrucciones del Señor y la obediencia a ellas están atadas a sus promesas. Punto, coma. Y sus promesas están atadas a sus instrucciones y a la obediencia de ella. Las instrucciones del Señor y la obediencia a ellas están atadas a sus promesas. Y sus promesas están atadas a la obediencia a las instrucciones que Él nos da. Ahora, quiero dejar claro que ese enunciado y argumento en nada tiene que ver con obediencia para salvación. La obediencia para salvación, quien la ganó y fue obediente completamente y perfectamente, fue Cristo. Pero para los hijos de Dios, poder disfrutar de las promesas de Dios ya como creyentes, Dios exige obediencia a sus instrucciones. ¿Estamos claros? Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo 1? Lo voy a dividir en dos puntos. Del versículo 1 al versículo 9, nosotros vemos la primera comisión. Dios comisiona a Josué. Versículo 1 a versículo 9, Dios comisiona a Josué. Y del versículo 10 al versículo 18, entonces Josué comisiona al pueblo. Versículo 1 al versículo 9, Dios comisiona a Josué. Versículo 10 al versículo 18, Josué comisiona al pueblo. Ahora sí, vamos a ir al versículo 1 al versículo 9 para leer esa primera porción, ese primer extracto, y entonces lo colocamos en contexto y lo comenzamos a trabajar. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, cuando estén ahí me dicen amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de sus pies, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar una vez más para pedir la asistencia del Espíritu. Padre, hemos cantado y hemos alabado, hemos reconocido que tu presencia está en medio nuestro. Ahora, Señor, nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Cada domingo repetimos esa línea porque nosotros estamos conscientes de que tú has hablado y nos has dejado este libro. Y tu palabra tiene el poder para edificar a tu iglesia, pero también a través de la exposición del Evangelio salvar a los perdidos. Y por eso te rogamos la asistencia para el predicador, pero también para tu iglesia. Háblanos en esta mañana y si te place, oh Dios, salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de leer, de desempacar el versículo 1 al 9 que acabamos de leer, recuerde lo que vimos en el primer mensaje, en la información base, el fundamento, la zapata que colocamos sobre lo que vamos a construir desde hoy. No podemos olvidar las instrucciones que Dios les dio, la promesa que Dios le dio a Abraham. Cientos de años antes le había garantizado que en la tierra que él estaba sería de su descendencia. Y nosotros vemos que ese pacto, esa promesa que él hace con Abraham, que hace con Isaac, que hace con Jacob, que vimos en el libro de Éxodo, que hace con Moisés, a pesar de los retos y desafíos que tiene el pueblo que él escoge, el pueblo que saca de Egipto, el pueblo que hasta lo que acabamos de leer llevaba 40 años divagando en el desierto, está próximo a cumplirse. Ahora, a ese hombre que se le dio la tarea, él no pudo entrar a esa tierra prometida porque fue, ¿qué? Desobediente. Así que Dios levanta otro hombre y en Deuteronomio capítulo 31 nosotros vemos cómo Dios levanta a Josué. Todavía Moisés no había muerto, así que hay una especie de sucesión donde se imponen las manos y se reconoce el gran trabajo que había hecho Josué, escuche bien, como número 2. Porque jamás se va a poder ser un buen 1 si no es un buen 2. Y Josué fue un gran y excelente 2. No solamente fue testigo de lo que Dios hizo a través del ministerio de Moisés, que llama aquí el siervo del Señor, sino que él también fue partícipe de esas bendiciones que eran anticipos de lo que estaba a punto de ocurrir. Ahora, en el versículo 1 y específicamente en el versículo 1, ya mismito entramos al versículo 2. El autor, que como dije la semana pasada, posiblemente y seguramente se entiende que es Josué, comienza esta narrativa o continúa esta narrativa. Yo diría que continúa porque parece que sigue la línea de Deuteronomio capítulo 34, nos dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, y eso es importante, a Moisés se le presenta como siervo del Señor. Sin embargo, cuando nos presentan a Josué, no nos dicen que es siervo del Señor,
Dicho sea de paso, esa descripción de Josué aparece en Josué capítulo 24, versículo 29, ya cuando él muere. Así que aunque Josué fue íntegro, fiel, leal, un hombre de una sola pieza, todavía tiene que probarse. Tiene que cumplir la asignación que se le encomendó. Ahora, al inicio de este primer capítulo, nos hacen la diferencia de que Moisés muere, es un siervo del Señor. Y si usted lee el capítulo 34, al final, esos últimos versículos, a pesar del tantrum y el arrebato que le dio a Moisés y su desobediencia que le costó no entrar a la tierra prometida, se cierra el Pentateuco dejándonos saber a nosotros que Moisés era el papá de los pollitos y que había hecho un trabajo magistral, aun cuando no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora se nos presenta a Josué como siervo de Moisés. Y a este hombre se le delega una tarea. Pero no olvide lo que aprendimos la semana pasada, que el nombre de Josué significa el Señor salva. Así que el nombre de Josué, créame, que tiene más fuerza que siervo del Señor. Porque este Josué, a quien Dios escogió para llevar al pueblo a la tierra prometida, en lo físico está salvando al pueblo de Israel. Lo está sacando de los 40 años divagando por su pecado y desobediencia a la tierra, al pacto cumplirse que Dios prometió. Lo toman de donde estaban y lo lleva donde Dios siempre había dicho que iban a llegar. Ahora, este Josué que salva físicamente al pueblo de Israel, que lo lleva a la tierra prometida y que le da reposo momentáneo, apunta a un mayor y mejor Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien cuando nos salva nos asegura salvación eterna, pero también la promesa de que esto que estamos viviendo tiene una fecha de caducación. Hay un día en donde esto termina y hay un reposo que es eterno. Así que con eso en mente, nosotros vemos que desde el versículo 2 en adelante, Dios le da unas instrucciones específicas a Josué. Y yo quiero que usted vea las instrucciones primero, porque estas instrucciones que Dios le da, al mismo tiempo que le da las instrucciones, les garantiza unas promesas. Y ahí usted lo ve en pantalla. Lo primero que Dios le dice en el versículo 2 es: levántate, cruza el Jordán, tú y todo el pueblo. Esa es la primera instrucción. Levántate y cruza el Jordán. Pasa al otro lado. Número 2, y se lo dice en 3 ocasiones. Versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Sé fuerte y valiente. Número 3. Capítulo 8, parte alta, le dice: cuídate de cumplir toda la ley. Cuídate de cumplir lo que dice el libro. Cuídate de cumplir lo que yo le di a Moisés. Cuídate de cumplir lo que tú fuiste testigo, que él bajó con eso. Y era de ahora en adelante los límites, la garantía, cómo iban a vivir. Asegúrate de tú vivirlo primero. Y no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Y número 4, le dice: no temas ni te acobardes, en la parte alta del versículo 9. 4 instrucciones. 4 importantes instrucciones. Instrucciones y mandamientos que si Josué obedecía al pie de la letra, Dios le garantizaba que había unas promesas. Y las promesas están paralelos con esas instrucciones. Versículo 2, parte baja, al versículo 4, Dios le promete la tierra que él iba a pisar, la tierra que yo les doy. Y del versículo 3 y versículo 4 se lo expande. Y es sumamente interesante que esa
porción que nosotros leemos en el versículo 2, parte baja, al versículo 4, tiene la misma descripción que Dios le dio a Abraham cuando estaba allí. Le da con claridad la tierra, el río Éufrates. Eso que tú estás pisando será de tu descendencia. Ahora Él le garantiza, ustedes son obedientes a mis instrucciones, tú como líder haces lo que yo te he mandado a hacer, esta tierra yo te la daré. Número 2, tenía 90 años, estaba en el pic de su vida. Y no se confundan, el pic no es los 45, que estoy yo, es el doble de lo que yo tengo. Estaba en el pic en los 90. Le dice, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el estaré contigo se lo dice en 2 ocasiones. Estaré contigo. Le dice, no te dejaré ni te abandonaré. Las cosas se van a poner difíciles, pero yo no te dejaré y no te abandonaré. Si tú te cuidas de cumplir toda la ley y no te desvías a la izquierda ni a la derecha, ten la garantía de que en la misión que te estoy mandando tendrás éxito. Y cierra la parte baja del versículo 9 con la promesa, nuevamente, de que estaría con él donde quiera que él fuera. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Lo voy a volver a decir por segunda vez. Las instrucciones de Dios y la obediencia a ella va de la mano con las promesas que Él da. Él dio unas instrucciones, Él asegura que si Josué era fiel, Él iba a cumplir lo que prometió. Y esto es importante porque es el mismo patrón que vemos en todas las Escrituras. Aun cuando la obediencia perfecta para salvarnos la cumple Cristo, uno de los beneficios para nosotros como regenerados, como nuevas criaturas, como personas que han venido de muerte a vida, es que si vivimos bajo el libro, lo que Dios ha prometido en este libro es para ustedes, para mí. Pero se requiere obediencia para que el Señor nos garantice promesas. ¿Por qué digo eso? Porque Josué capítulo 1 es de los textos más mal sacado y predicado hoy. Bendito Cristo. Todo el mundo hace un sándwich del versículo 9. Y empiezan a atar y a reclamar promesas que están ahí, que primero no se entienden cómo es posible, para quién fue y cuál es el principio espiritual para nosotros. Pero en el contexto hay una condición que Dios le da a Josué que yo no quiero que perdamos de vista. Y le dijo, tienes que ser un líder del libro. Tienes que ser un hombre que medite en la ley, que recuerdes mis palabras, que no se aparte de ese libro. Haz todo lo que él está escrito y yo te aseguro que tendrás éxito. Y yo quiero que usted entienda esto. Éxodo capítulo 17 y Éxodo capítulo 24, versículo 13, nosotros estudiamos eso. Y está en las páginas donde está, si quieres regresar. Nosotros leímos y estudiamos y desempacamos que Josué fue testigo de esa ley escrita que Dios le dio a Moisés. Escuche bien, desde este momento en adelante, este es el primer líder de Israel que ahora no solamente escucha de Dios,
sino que tiene que vivir y dirigir a un pueblo para que siga la palabra de Dios. Lo que Dios había escrito. Pero antes de exigirlo, tenía que cumplirlo. Eso es lo que hacen los buenos líderes. No exigen lo que no están dispuestos primero a hacer. Yo no le puedo pedir a ustedes que seamos gente del libro si yo no vivo en el libro. Yo no le puedo pedir a ustedes que hagan lo que yo no hago. No es que le hemos alcanzado ninguno, pero todos nos estamos esforzando a vivir bajo ese libro. Y en ese contexto, la ley, él tenía que meditar en ella. Él tenía que aplicársela. Él tenía que regirse. Y Dios le promete que tendría éxito. Y entonces le dice en 3 ocasiones, sé fuerte y valiente. Ahora, yo sé que fuimos de Éxodo a Josué y nos quedamos en 3 libros en el medio. Pero como ustedes están haciendo el plan de lectura de la Biblia, yo sé que ya lo leyeron. Yo espero. Por lo tanto, si usted lo leyó, va a ver en Deuteronomio capítulo 31, versículos 6, 7 y 23, que el mismo Moisés le dice a Josué las mismas palabras que Dios le dijo directo a Josué. Sé fuerte y valiente. Así que 6 ocasiones este líder escucha que se esforzara y fuese valiente sin importar lo que tenía al frente, porque Dios no solamente estaba al frente de él, al lado de él, en él y detrás de él. Él estaba guardado en Dios. Y cuando Dios guarda y cuida a los suyos y los envía, Él dice, haz lo que yo te mando a hacer y tú tendrás éxito. Esa es la promesa. Ahora, ¿cómo se es fuerte y valiente? Dios se lo dijo. Depende, medita y no te apartes de mi palabra. Así que vemos instrucciones, mandamientos y a la misma vez la garantía que si se obedece, hay promesas. Y las promesas no hay que reclamarlas. Las promesas hay que esperarlas y confiar en ellas. Porque si Dios dijo que hará, Él hará lo que Él ha dicho que hará. Él no es sordo ni olvidadizo. Él cumplirá lo que Él ha prometido que cumplirá. ¿Están claros conmigo? Dios comisiona a Josué e inmediatamente, versículo 10 al 18, veamos lo que hace Josué con el pueblo. Vea conmigo el versículo 10. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes. Y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios, les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué: 1. Haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. 2. Como obedecimos en todo a Moisés,
así te obedeceremos a ti, con tal de que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera, número 3, que se rebele contra tu mandato y no obedezca a tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente Josué, sé fuerte y valiente. Inmediatamente Josué recibió la comisión de Dios. Josué va delante del pueblo y comisiona al pueblo. Una señal de un liderazgo que quiere ser fiel a quien lo llamó es la obediencia inmediata a esas instrucciones. Y Josué va delante del pueblo y les dice, esto es lo que vamos a hacer. Le dice exactamente las instrucciones que Dios les dio, se las explica, se las amplía y eso produce una respuesta de ese pueblo. Y se las enumeré. Número 1, le dice el pueblo, haremos todo lo que nos has mandado. A donde tú nos envíes, nosotros iremos. Todo lo que tú digas que debemos hacer, lo vamos a hacer. A donde tú digas que debemos ir, iremos. Las tribus que estaban en un lado, que Moisés les prometió, no hay problema. Seguiremos las instrucciones e iremos nosotros delante y dejaremos nuestras familias aquí. Vamos a seguir las instrucciones al pie de la letra. No te preocupes. Porque de la misma manera que obedecimos a Moisés, te obedeceremos. Y tranquilo, que el que no obedezca tendrá consecuencias. No te preocupes por eso. Tú preocúpate por ser fuerte y ser valiente. Tú preocúpate por liderarnos bien y nosotros haremos lo que nos corresponde. ¿Qué clase de respuesta? Algunos han especulado que como se le dice 4 veces a Josué, sé fuerte y valiente, es que él estaba lleno de pánico y de terror. El texto no dice eso, así que yo no puedo garantizar eso. Yo veo un énfasis de parte de Dios, directo e indirecto, de recordarle lo que debía hacer y con la actitud que lo debía hacer, porque lo que tenía al frente era una tierra llena de paganos que iban a levantar e ir en contra de él y de su pueblo. Así que la garantía de Dios es que sin importar lo que vieran sus ojos, él hiciese lo que tenía que hacer y Dios iba a hacer lo que siempre ha hecho. Pero si quedaban algunas dudas en la humanidad de Josué, Dios habla a Josué por 4ª vez a través del pueblo y le dice, no te preocupes, vamos a obedecerte, iremos a donde tú nos digas, como seguimos a Moisés te seguiremos, el que no obedezca tendrá consecuencias hasta la muerte, tú solamente lidéranos bien, haz tu parte, sé obediente a Dios y te seguiremos. Amados, en la respuesta de ese pueblo, nosotros vemos inmediatamente una confirmación de la promesa de Dios. Allí no hubo una reunión de miembros donde se levantó un miembro y dijo, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Llevamos 40 años en el desierto. ¿Tú te crees que si a Moisés nos tuvo aquí dando vueltas, que tú, con 90 años, nos vas a llevar acá? Ahí no se relata murmuración como hay en algunos lugares. No, ahí se relata una obediencia del pueblo inmediata a las instrucciones que Dios les dio,
a través de Josué para que Josué tuviese garantía de que lo mismo que Dios le dijo, se lo confirma a través del pueblo, manos a la obra. Vamos a hacer lo que se nos ha mandado a hacer. Así que las instrucciones que Dios le dio a Josué y por ende al pueblo están atadas con la bendición y el beneficio de experimentar sus promesas si ellos la obedecen. Y Dios ha garantizado que lo que Él prometió, Él lo cumplirá cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde. ¿Cómo entonces nosotros podemos aplicar este corto, preciso primer capítulo a nuestras vidas hoy? ¿Cómo eso se ve en la vida del cristiano hoy? ¿Cómo nosotros podemos decir que confiar en las instrucciones de Dios es una garantía de que lo que Dios ya dijo, Él lo cumplirá a sus hijos? Bueno, lo voy a volver a repetir por tercera vez. Para los creyentes, la garantía de que por la obediencia perfecta de Cristo y por la obra que Él llevó a cabo, se nos ha prometido y garantizado que por Él todo lo que Dios promete lo cumple para nosotros. Nos dio salvación, pero también nos ha dejado su Espíritu para que lo que Él demanda, nosotros lo podamos cumplir y hacer. Y cuando somos obedientes a Él, vamos a recibir la bendición, la garantía y la seguridad de que Él estará con nosotros a pesar de la situación que podamos estar pasando. Amado, nadie puede tener mejor planes para ti y para mí como creyentes que nuestro Dios. Y aún esos planes no nos los tiene que explicar. Y aún esos planes no los tenemos que entender. Y aún esos planes probablemente no los disfrutaremos a plenitud desde este lado. Pero si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él solamente nos demanda que nosotros seamos valientes, obedientes, no nos apartemos de su palabra y hagamos lo que nos ha mandado hacer. Y eso hay una promesa de que disfrutaremos de cada una de las cosas que Él ha prometido. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros los creyentes con las instrucciones de Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer lo que Dios nos dice? Y la respuesta no es de Harvard. La respuesta es sencilla. Yo no obedezco a las instrucciones que Dios me da porque yo no creo ni quién es Él y tampoco creo en sus promesas. Un concepto errado de Dios produce un concepto errado de mí y eso desvirtúa lo que Dios ya ha prometido y ha dicho de sí mismo y de lo que hará. El gran problema que tenemos nosotros hoy como creyentes es que tenemos un concepto errado de Dios que produce un concepto errado de nosotros. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios, creemos que el poder está en nosotros y no en Dios. Y comenzamos a demandar y a exigir la criatura al Creador. Cuando el Creador ha prometido que si la criatura, en el caso de nosotros, que es hijo, obedece lo que Él ha dicho, tiene la garantía de que Él cumplirá lo que Él ha prometido. La pregunta para nosotros es, ¿creemos en eso?
Amados, la fe nos lleva a obedecer. Y cuando obedecemos a Dios, a Él le place ser fiel al mismo y cumplir sus promesas. Pero se requiere obediencia de nuestra parte. Se requiere una actitud correcta de parte de nosotros hacia lo que Él es y hacia lo que Él ha dicho. C.S. Lewis dijo, caminar fuera de la voluntad de Dios es llevarnos a la nada. Caminar fuera de la voluntad de Dios es llegar a ningún lado. Hacer lo que nos place y no obedecer lo que Dios ha dicho aquí es un suicidio. Dios le ha placido hablarnos y dejarnos un libro para que le podamos conocer y para que podamos tener la garantía de que por quien es Él cumplirá todas sus promesas. ¿Lo creemos o no lo creemos? O lo que dicta lo que tenemos al frente y lo que ven nuestros ojos y las cosas que ven nuestros ojos nos hacen dudar de quién es Dios y de lo que ha prometido hacer. Esa es la pregunta que yo quiero que tú te lleves hoy. Porque hay una bendición, hay una promesa, hay una garantía. Es seguro que si nosotros conocemos al Dios que es Dios, que el Dios que estamos estudiando los miércoles, que es santo, y le obedecemos no por nuestra fuerza, sino por lo que Él ha hecho en el Hijo y por el poder del Espíritu Santo que nos ha dado y por los medios de gracia que nos han acompañado, Él cumplirá sus promesas con sus hijos. ¿Lo crees? Si Josué tenía dudas, hay algo que llama mi atención. Y en las dos ocasiones, ahí en el capítulo 1, que él le dice, versículo 5, estaré contigo. Versículo 9, estará contigo. El mismo Dios que le dijo a Josué en dos ocasiones, yo te voy a mandar a hacer algo. Yo te estoy dando unas instrucciones. Síguelas al pie de la letra, pero ve seguro porque yo estaré contigo. ¿Usted no se recuerda en Éxodo como cuando Moisés puso los 54.833 peros? Dios reafirmó 54.823 veces, yo estaré contigo. Y cuando me pregunten quién me envió, dile, yo soy. Pero yo soy tartamudo, yo voy contigo. Dos ocasiones a este nuevo líder en una nueva oportunidad a punto Dios de cumplir el pacto y de cumplir la promesa que llevan por 40 años esperando estos, por 400 o 500 o 600 otros, a punto de cumplirse. Dios le dice, yo estaré contigo. ¿No les parece eso a ustedes a las mismas expresiones de Jesús en Mateo 28, cuando le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y he aquí, yo estaré con ustedes. El mismo Dios que levanta a Josué es el mismo Dios que en Mateo 26:56 nos dice que todos abandonaron a Jesús para que se cumpliese la Escritura. Y cuando éste resucita, no le toma en cuenta sus pecados, sino que les dice,
toda autoridad me ha sido dada y yo se las doy a ustedes para que vayan y hagan discípulos. Y la garantía que tienen es que van a ganar almas, no por nada bueno que haya en ustedes, porque no había nada bueno en Josué, sino porque el mismo Dios que estuvo con Josué, que estuvo con Moisés, está con ustedes todos los días. A mí me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios nos respaldó a Josué porque era un gran líder. Créame, no cumplió su promesa porque Israel era una gran nación. Yo espero que los americanos entiendan eso. ¡No! No fueron millones de gentiles salvos porque los apóstoles eran especiales. No. Todo lo que Dios ha registrado en este libro, que hizo y que ha hecho en la historia hasta el día de hoy, se debe a quién es Él, su carácter, sus atributos, su compromiso, a Él mismo. Nosotros somos benefactores, somos bendecidos. Así que hermano y hermana, si vas a aplicar y a tomar Josué 1 en el contexto correcto y aplicar los principios espirituales, deja de estar reclamando lo que no es tuyo y comienza a seguir las instrucciones y a ser obediente como hijo de Dios por los méritos de Cristo, porque ya eres salvo y disfruta la bendición de que todo lo que demanda nos ha dado su Espíritu para nosotros poder cumplirlo, y a Él le ha placido que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Algunas cosas aquí y la mejor cosa allá. Desde este lado habrán tribulaciones, habrán pruebas, habrá necesidad, habrá pecado. Pero a los que somos hijos de Dios, se nos ha prometido que eso tiene una fecha de caducación. Así que yo soy obediente en el aquí y en el ahora, sabiendo que la garantía es eterna. Mientras estoy en el aquí y en el ahora, la pregunta es, ¿seré obediente y haré lo que me ha mandado hacer con la garantía y la seguridad de que Él está conmigo? Si tú no eres creyente y nos acompañas en esta tarde ya, hay una buena y mala noticia. Te voy a decir la mala primero. La mala es que por más que tú seas obedientes a lo que dice esta palabra, ninguna de estas promesas son para ti. Porque tú has vivido de espaldas a Dios y eres tu propio dueño. Y eres quien le dice a Dios cómo es que se vive. Y puedes venir todas las semanas. Y te puedes sentar y aún aplaudir como hacen algunos bautistas aquí que estamos aprendiendo a aplaudir. Y puedes tener una Biblia. Y puedes leerla. Y aún puedes orar y hasta cantar. Pero si no has reconocido que eres un pecador, que vive de espaldas a Dios, y que si hoy mueres enfrentarás en el tribunal de Cristo las consecuencias de tu rebeldía, nada de lo que Él ha prometido para bien será para ti. El mismo Dios que es fiel para bondad y bendición es el mismo Dios que es fiel para cumplir con justicia lo que ha prometido. Esto es para los que creen y le obedecen. Esto es para los que les rechazan y le desobedecen. La única manera es la buena noticia. Que hoy tus ojos hayan sido abiertos a la realidad de que eres un pecador, que vives de espaldas a Dios, y que si algo está pasando en tu ser donde tú reconoces que eres un pecador y que has violado los estatutos que Dios ha establecido, la buena noticia es
que ya vino alguien y pagó el precio para que tú tengas no solamente salvación, sino también vida eterna. Pero tienes que reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados y confesar a Jesucristo, no solamente como Salvador, sino como el Señor de tu vida. Cuando eso sucede, entonces todas las promesas que Él ha hecho en su palabra son en el sí y en el amén. Corre a Cristo hoy. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el grande privilegio que tú nos concedes en esta tarde ya, de haber podido entrar de lleno a este primer capítulo en este libro. Oh Dios, rogamos al inicio que a pesar del predicador, tú hayas hablado a tu iglesia. Que a pesar de su incapacidad, insuficiencia y pecado, tú con claridad le hayas ministrado a tus hijos. Oh Dios, gracias, porque en Cristo, por su perfecta obediencia, nosotros recibimos lo que no merecíamos, su justicia, salvación y vida eterna. Pero a esos que somos tus hijos, tú nos demandas que vivamos según lo que tú has dicho. Y tú eres tan bueno, tan bondadoso y aún justo, que nos pides eso, pero nos has dado tu espíritu, tu palabra y tu iglesia para que podamos cumplir con cada una de esas cosas. Por eso te rogamos, Señor, que tu iglesia haya sido edificada a disfrutar de vivir en obediencia a lo que ya tú has exigido para nosotros, con la garantía de que tú cumplirás tus promesas. Y tus promesas siempre, aunque no lo entendamos o aunque tarde, son buenas. Pero también te pedimos en esta tarde, Señor, por aquellos que nos acompañan, aquellos que están aquí por primera, segunda, tercera, 5 años con nosotros y todavía no son tus hijos y tus hijas. Aquellos que todavía se deleitan en pecar y aborrecen tu palabra. Te rogamos que tú hoy puedas darle vida, que puedan ver, que puedan entender la condición en la que viven y que desde hoy aborrezcan ese pecado y se deleiten en la persona de Cristo. Señor, aquellos que están muertos espiritualmente aquí, que ellos puedan reconocer sus pecados, que ellos puedan reconocer a Jesús como Salvador y Señor, para que ellos puedan disfrutar de esa promesa. Señor, y a cada uno de los creyentes que estamos aquí, que de la misma manera que hoy somos emplazados a vivir en obediencia, que podamos compartir con otros la belleza y el deleite de vivir para tu gloria. Oh Dios, continúa edificando a esta iglesia y por favor, oh Dios, salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.